Buenos días, comenzamos Prohibido Olvidar por FM Graffiti 87.9 en Mar del Plata, miércoles de 9 a 10 horas, con Pablo Aceto y quien habla, Gloria Álvarez. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué se cuenta? Muy buenos días, acá en el Ecuador de la semana, viene Milei este viernes, Sí, viene el coloquio de ideas. se están las hordas enriquecidas. Claro, Recordemos sí, Milei que, dijo que esta que semana somos un 50% más más ricos. ricos todos, sí. Hordas enriquecidas van a desfilar por el Sheraton. Quizás muchos ya hayan hecho reserva en las habitaciones, aprovechando esta época de bonanza, para agradecer, ¿no?, a él, ¿por qué La no riqueza. también? Esta fiesta que estamos viviendo, hay que decir que la cosa se viene áspera a tal punto, bueno, que salió, no me acuerdo el número de resolución, 437, que suspende las audiencias públicas por los nuevos aumentos de electricidad. Esto hace que digamos, estén los aumentos que ya estaban previstos y no un nuevo aumento para por lo menos vaya uno a saber por cuánto tiempo. Estaba anunciado un llamado a audiencia pública que me dirá de qué sirve, y de mucho no sirve. No, porque no modifica No los precios, no, modifica, no modifica pero nada. es una cuestión sine qua non previo a un aumento de tarifa. Bueno, eso se ha suspendido. O sea, los aumentos se suspendieron. Están los aumentos ya previstos, ¿no? Lógicamente esto no condiciona, porque estamos hablando de servicios públicos esenciales, por ejemplo, el combustible no es esencial, el otro no es esencial. Estamos hablando, en principio, electricidad. La resolución es del ENRE. Evidentemente ya la situación, para que este gobierno vaya retrocediendo en ciertas cosas, da esta, yo no sé si decir alivio o por lo menos decir, te ahorcamos hasta acá y después vemos. Después seguimos. Después vemos. Muy bien, vamos a contar un poquito cómo va a ser el programa de hoy. Vamos a continuar el programa con la columna de Alberto Cortés, que hoy se llama Las amenazas a la democracia en Colombia. Vamos a compartir las siguientes noticias. Milei viene a Mar del Plata este viernes para disertar en el coloquio de idea. Otra nota, piden que el boleto pase a costar de 940 pesos a 1.296,56 pesos. Esta es una nota de Cazador de Noticias. Continúan las tomas en las facultades de la Universidad de Mar del Plata. La columna de Pablo Aceto se llama Deuda externa con Milei. Y bueno, como siempre, nos despedimos con un tema musical. Hoy vamos a escuchar a Gilda. Muy bien. Pablo, ¿tenemos la columna de Alberto Cortés? Estaba escrito que ser el primer gobierno progresista en Colombia, después de casi 200 años de gobiernos oligárquicos y neoliberales, en el único país latinoamericano con el estatus de socio global de la OTAN y 7 bases estadounidenses en su territorio, principal exportador de cocaína del mundo, principal base de acciones terroristas para desestabilizar a su vecina Venezuela,
asolada por no menos de 7 décadas de guerra interna, para referirse solo a las etapas más recientes de la misma, iba a ser un desafío mayúsculo para el pacto histórico encabezado por Gustavo Petro. Una de las tareas centrales que se propuso fue la paz total. Se trata de un proyecto muy ambicioso que, aun conduciéndose con el mayor éxito, demandará probablemente más de una administración. Debe tenerse en cuenta, además, que en este país no existe la reelección presidencial, de modo que también más de un presidente. El pacto histórico logró, junto con la elección de Petro, tener primeras minorías en las cámaras, pero no mayoría propia, de modo que se vio obligado a acuerdos aún más amplios que la propia composición ya heterogénea de la alianza electoral. Se propuso además otras metas muy relevantes, como una reforma tributaria progresista, una reforma del sistema de salud, otra laboral, una previsional y el mejoramiento de la condición de las mujeres. Consiguió la aprobación de la reforma tributaria e importantes cambios en lo previsional, quitando espacio al nefasto sistema de administradoras de pensión copiadas, como en la Argentina de Menem, de Chile, y mecanismos de acceso al sistema de jubilaciones para trabajadores a los que sus patrones no les habían realizado nunca aportes, avanzando también en sus otras propuestas programáticas y sacando de la pobreza a más de 1,5 millones de personas. Las fuerzas de la ultraderecha que polarizaron con él en el balotaje de 2022 no han cesado un momento, desde la asunción de Petro, en buscar las condiciones para tratar de desgastar y, de ser posible, destituir al gobierno. A diferencia de lo que ocurre en la vecina Venezuela, donde los planes desestabilizadores de la ultraderecha, que no es ni remotamente toda la oposición, pero que logró captar en los últimos tiempos a gran parte de los enojados con el gobierno bolivariano, en una sociedad extremadamente polarizada desde la llegada de Chávez, la colombiana no cuenta con el respaldo de Washington para cualquier tipo de aventura desestabilizadora. Mientras que en Venezuela los Estados Unidos no dudan en dar el visto bueno, solapadamente para las acciones más violentas e impresentables, a todo lo que les pinte con alguna posibilidad de derrocar a Maduro por la vía que sea, y han intentado máxima presión económica, aprovechando la anterior extrema dependencia de la economía venezolana, de resortes que los Estados Unidos estaban en condiciones de cortar o condicionar severamente, todo lo cual viene cambiando rápidamente en los últimos tiempos por el rápido desarrollo venezolano de otras potencialidades económicas propias. En Colombia, país de larga tradición institucional, Estados Unidos se cuidan de propiciar abiertamente caminos notoriamente golpistas y Petro, por otra parte, ha mantenido relaciones mutuamente respetuosas con el gobierno de Biden, favorecido esto, además, por el abierto respaldo que su principal enemigo, el uribismo del expresidente Álvaro Uribe, dio a Trump. Petro restableció de inmediato y desarrolló las relaciones antes rotas con Venezuela, mejorando el tratamiento de los migrantes que durante décadas habían pasado por millones de Colombia a Venezuela, huyendo del conflicto armado colombiano, y ante la crisis venezolana, inducida por el bloqueo y el despojo estadounidense, surgió también un gran flujo en sentido inverso. Tras las recientes elecciones presidenciales en el país vecino, Petro, como Lula, evitaron reconocer el triunfo de Maduro, mientras las autoridades electorales venezolanas no presenten los resultados desglosados por Mesa, pero no se sumaron al coro de países como Argentina y otros de gobiernos impresentables que reconocieron a un candidato cuyo triunfo fue proclamado por la ultraderecha venezolana en base a datos ostensiblemente truchos y de los cuales ninguno de los partidos que lo apoyaron, y ni siquiera el mismo candidato, quisieron hacerse cargo. Cabe señalar además que Venezuela y Cuba han jugado y juegan roles importantes colaborando con el proceso de paz interna de Colombia. Petro no ha tenido pelos en la lengua y ha sido permanentemente una de las voces más claras pronunciándose sobre temas centrales de la agenda internacional, tanto los que afectaban directamente a su país, como la problemática de las drogas y la de la Amazonía, como el cambio climático y, en los últimos tiempos, denunciando el genocidio del Estado terrorista de Israel en Gaza y otras regiones de Palestina y países vecinos. Se ha recurrido y se recurre
al permanente intento de desprestigiar al gobierno a través de la prensa hegemónica que oculta sus logros y magnifica sus problemas. Se ha utilizado el lawfare sistemático, logrando obligar a la renuncia de algunos legisladores del pacto. A pesar de las maniobras, Petro ha conseguido mantener un elevado nivel de adhesión popular, exactamente al revés de lo ocurrido con su predecesor. En las últimas semanas, el Consejo Nacional Electoral, un órgano meramente administrativo, que tenía 30 días para cuestionar aspectos relativos a la campaña electoral de 2022 y que solo puede llegar legalmente en ese cuestionamiento hasta los gerentes de esa campaña, pretendió abrir acusaciones contra Petro por supuestos excesos en los montos de gastos de esa campaña por encima de los topes legales. Cabe señalar que por la Constitución solo le está permitido a organismos específicos que dependen del Congreso investigar y acusar eventualmente al presidente y nunca a un órgano administrativo ajeno al Parlamento. Pero la derecha emplea todos los resortes institucionales que conserva para procurar erosionar el poder del pacto histórico. En este caso, se trata de generar un clima que permita eventualmente abrir una acusación y hasta una posible destitución dentro del Parlamento. Por ello, Petro ha denunciado la gestación de un intento de golpe de Estado en la maniobra. El pacto histórico y las organizaciones sociales han recurrido en varias ocasiones a la movilización popular en defensa de su gobierno. También lo ha hecho en algunas ocasiones la derecha para cuestionarlo, pero las calles mostraron una capacidad de convocatoria muy superior por parte de los sectores populares. Este 11 de octubre, el pueblo se movilizó una vez más contra el golpe, y en este caso coincidió la movilización con un acto formal por el cual el Estado colombiano asumió su responsabilidad en el genocidio de los militantes de la Unión Patriótica. Esta es una ex fuerza guerrillera que en los años 80 dejó las armas y pasó a la acción política legal, pero solo para que más de 3.000 de sus militantes fueran asesinados por los paramilitares y encubiertamente el Estado colombiano. Es el ejemplo más claro, pero no el único, que exhibe por qué en varias ocasiones antiguos guerrilleros abandonaron la lucha armada en el marco de acuerdo de paz y luego la retomaron. El desafío de la paz total contiene negociaciones simultáneas con diversos actores, desde el ELN, que exige la participación activa de toda la sociedad y no solo Estado y guerrilla en las conversaciones, y que habían sido rotas por el gobierno de Duque, el cumplimiento de los acuerdos logrados en gobiernos anteriores con la FARC e incumplidas por Duque, siendo el de Petro el que más tierras ha comprado para resarcir a los campesinos despojados masivamente de las suyas durante el conflicto, las disidencias de la FARC, que retomaron la lucha armada, grupos paramilitares y, por último, en un proceso de sometimiento a la justicia, de organizaciones meramente narcodelincuenciales como el Cártel del Golfo. El desarrollo de este complejo proceso de búsqueda de la paz y la justicia, por primera vez con un gobierno que lo promueve activamente, es clave no solo para Colombia, sino también para el porvenir de toda América Latina. Milei vendrá a Mar del Plata este viernes para disertar en el coloquio de IDEA. El presidente Javier Milei viajará este viernes a Mar del Plata junto con sus ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, para disertar en horas del mediodía en la 60ª edición del coloquio de IDEA. Luego de la exposición de Sturzenegger, en un panel que llevará como nombre La necesidad de liberarnos del Estado, será el turno del presidente Milei, que tendrá una conversación con la presidenta del 60 Coloquio de IDEA y Group Country Manager de Visa Argentina y Región Cono Sur, Gabriela Renaudo, y el presidente de IDEA, Santiago Mignone. Milei buscará dejar atrás la experiencia del año pasado, cuando 2 semanas antes de las elecciones generales, en las que quedó en segundo lugar por detrás de Sergio Massa,
realizó una contracumbre en Mar del Plata para evitar a su contrincante en la contienda presidencial. Muy bien, el viernes en horas del mediodía disertará el presidente Milei en el coloquio de IDEA. Cametap pide que el boleto pase a costar de 940 pesos a 1.296,56. Este lunes, mediante una nota dirigida al secretario de Legal, Técnica y Hacienda de la Municipalidad de General Pueyrredón, Mauro Martinelli, la Cámara Marplatense de Empresas de Transporte Automotor de Pasajeros, Cametap, solicitó que el boleto plano de colectivo pase a costar de 940 pesos a 1.296,56, lo cual representa un aumento del 38% en el valor del boleto. En esta ocasión justificaron el pedido hablando sobre el aumento en los combustibles, que representan más del 15% del costo del boleto, y mostraron variaciones mensuales constantes desde la última revisión realizada por la Cámara. Hay algo, bueno, ahora, ya va a ser 2 años, por suerte, trabajo cerca del domicilio. Entonces, el tema del colectivo, francamente, no representa a lo personal un problema. No todos tienen esa suerte. No, te iba a decir, Pablo, para muchos otros sí. El tema, ahora de vacaciones, que hago algo más de casa al trabajo y de trabajo a casa, me sorprendí la cantidad de autos particulares que hay. Auto, moto, todo lo que pueda rodar está en la calle. En condiciones o no. Y la poca circulación de colectivo. Estoy hablando, claro, esto por ahí era lo que veía por la ventana de Jacinto Peralta Ramos, desde la oficina. Ahora que tengo la posibilidad de moverme libremente dentro de la ciudad, me he encontrado con algo que, si bien era algo que se venía apreciando, pero en un volumen tremendo. ¿Esto qué es lo que hace? Que la gente termine gastando más en combustible, porque cada auto lleva a una persona, cuando el colectivo puede llevar a varias. Claro. No es solamente el aumento del boleto, sino el mal servicio que se dio siempre. Claro, iba a decir, Pablo, aparte hay una notable disminución de las frecuencias. Bueno, de esto se trata. Por eso es que la gente sale con todo lo que pueda salir rodando, generando daño al pavimento, generando más contaminación, más conflicto, porque la verdad que había unos lugares que era, he visto embotellamiento en la calle Independencia, en la avenida, generando más gasto, porque cada vehículo era una persona por vehículo, o 2, 3 en el mejor de los casos, y una notable disminución de la frecuencia de los colectivos, notable. Uh-huh. Me puse a contarlo entre la 39 y, digamos, 11 de septiembre, más o menos, habré contado 4 colectivos. 4. Cuando antes yo veía la fila de colectivos. Esto también habla de un pésimo servicio, que de funcionar bien, no te digo que soluciona los problemas del marplatense, pero
sí cerraría una ecuación para todos. Esto yo lo había dicho, estaba en la época de Arroyo, me acuerdo que se había hecho una convocatoria en el Consejo Deliberante. Estaba Macri en esa época en el gobierno, bien digo, Macri. Y yo le dije, están armando un sistema en función de el subsidio, y el subsidio se va a terminar. Porque ya uno veía que la cosa ya venía en falsa escuadra y que en definitiva el subsidio siempre terminaba para engrosar las utilidades del empresario, por más que hablen en una cámara, es el empresario, y no para mejorar el servicio o para dar un boleto más económico. Los subsidios tengo entendido que no se utilizan para disminuir el costo del boleto, sino que los empresarios del transporte lo usan para el combustible. No, es una cosa... acá está desde el año 87 la ordenanza que establece la sociedad de Estado el manejo de transporte público de pasajeros, que no significa que no puedan participar privados, pero la administración tiene que ser una administración autónoma, no en manos de quienes te dicen y después te presentan los proyectos y administran el dinero que son en definitiva de los usuarios. Hay que decir esto, de todos los intendentes que hubo de distintas sectores políticos, ideológicos, ninguno ha aceptado poner en funcionamiento la ordenanza. Y siguen jugando, entregándole al transporte a los mismos que vienen fracasando con subsidios, y ahora son desastres sin subsidio, porque en realidad el transporte público es esta modalidad que se da de corrupción, y esto hay que decirlo con todas las letras, de lo que están los funcionarios que están a cargo del manejo del Estado con el sector privado. En realidad, esto lo dijimos más de una vez, desde el Foro de Transporte, desde usuarios autoconvocados. En tanto, este vínculo entre funcionarios políticos y empresarios siga existiendo para desplumar al usuario, esto no termina ni va a tener buen fin. Un punto es el acuerdo salarial firmado con la Unión Tranviarios Automotor, la UTA, que implica un incremento superior al 43%. Este aumento, dicen los empresarios, se está sosteniendo únicamente a través de la tarifa. Los empresarios señalan el impacto de la inflación, que ya ha superado el 145% en lo que va del año, afectando no solo los costos operativos, sino también la evaluación del parque móvil y el pago de cuotas de financiación. La situación se vuelve crítica debido a la eliminación del fondo compensador al transporte por parte del Gobierno Nacional, monto que representa el 50% de la masa total de subsidios que perciben las empresas mensualmente. Y por último, mencionan los beneficios sociales que no están siendo compensados adecuadamente. Con el sistema único de boleto electrónico sube, más del 50% de los pasajeros
acceden a descuentos del 55% en sus pasajes, lo que, aunque es compensado por el Estado, esto, en definitiva, está compensado. No es que, lo que corresponde es que eso salga de la recaudación, porque en definitiva lo estamos pagando entre todos. Pero aparte de eso, también está compensado con partidas directas afectadas a tal efecto. Así que en ese, salvo que quieran otra vez quedarse con un porcentaje más de la recaudación. Había en la ordenanza justamente que establece la Sociedad de Estado para manejar el transporte, la 6979, salía de esa ordenanza el 2% que era justamente para arreglo de calles por donde transita el transporte público. De eso con el tiempo se quedaron el 1%. Ese cálculo tampoco lo hacen, porque siempre se quedan con un porcentaje más, pasan unos meses y ya están pidiendo más. De ese 2% original se quedaron con la mitad. ¿Y cuándo lo van a devolver eso? Muy bien, como decíamos, con el sistema único de boleto electrónico SUBE, más del 50% de los pasajeros acceden a descuentos del 55% en sus pasajes, lo que, aunque es compensado por el Estado, afecta la sostenibilidad financiera del sector a medida que crece el número de beneficiarios. Por supuesto, esto es lo que dicen los empresarios del transporte, ¿no? Bueno, Pablo, deuda externa con Milei. Ya lo hemos dicho una vez, no sé si en graffiti, pero sí, lo que pasa es que a veces hay cosas que hay que repetirlas porque la audiencia por ahí cambia, y a veces he notado, por el tipo de planteos que se hacen, que no se entiende muy bien por qué hay recesión, por qué hay aumento de precios, qué es el mecanismo, por qué razón o en dónde nos pega la deuda externa, por ejemplo. Porque vos hablas de deuda externa y te dice, no, mi problema, bueno, tu problema es la deuda externa. Parece algo alejado Parece, de nosotros, no sé, pero no es así. Cuando la deuda externa argentina no es algo que paga un ente misterioso, no, la estamos pagando nosotros. Claro, claro. Y no hay una comprensión. Dice, no, porque te vas por la rama. No me voy por la rama, es la deuda externa. Primero, vamos a hacer una pequeña ilustración para que lo sabe, se va a aburrir, pero hay una gran cantidad de gente que no lo sabe. ¿Cómo funciona comercio exterior? Una cosa sencilla. Cuando el Banco Central, llamémosle así, es una bolsa donde entran las divisas. ¿Qué divisas entran? Por ejemplo, la liquidación de exportaciones. El campo viene, deja sus dólares en esa bolsa que se llama Banco Central, el Banco Central le da pesos. Cuando uno compra, por ejemplo, con la tarjeta de crédito, y ahí me lo van a entender, paga Netflix, por ejemplo, a Netflix no es que le van los pesos que usted pagó, va al Banco Central y de esa bolsa de dólares que dejó la gente del campo, saca, lo cambia y se lo da a Netflix. Netflix no le aceptaría los pesos, no le interesa tener pesos, le interesa las reservas del Banco Central. Esa es la reserva. Digo, algo sencillo y claro.
Cuando usted compra algo de afuera con la tarjeta, que viene y la pagué yo, la pagó hasta por ahí nomás. Usted lo que pagó fue en pesos. Pero si no hay dólares en la bolsa del Banco Central, la operación no se efectúa. Porque el paquete que le mandaron, por ejemplo, los anteojos de China, China no recibe pesos, recibe los dólares. También se puede usar yuanes, para el caso da lo mismo. Esa bolsa tiene que tener divisas, eso es lo que llamamos divisas. Y esto es importante entenderlo, porque yo veo que cuando hablo de deuda externa o cuando hablo sobre el tema de energía, como que no se entiende muy bien qué tiene que ver eso conmigo. Claro, nadie te da bolilla. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, hay que saber entender. ¿Qué tiene que ver conmigo? Claro. Justamente el tema con usted. Claro. Entonces, digamos, lo que la Argentina vende afuera, que se lo pagan con divisas, va a la bolsa del Banco Central a conformar lo que son las reservas del Banco Central, para que usted cuando compre los anteojos de China o pague Netflix, usted va, sus pesos, lo que pasa es que es una operación que usted no ve, pero es habitual, es lo que se hace en todo momento. Esos pesos que usted paga, en realidad van al Banco Central, quedan los pesos, salen los dólares para pagar la cuenta de afuera. Es decir, para que usted pueda comprar algo de afuera, no alcanza sus pesos. Tiene que estar los dólares en el Banco Central. Claro. En realidad, los dólares los ponen los exportadores, no usted. ¿Se entiende cómo es la cosa? Porque usted lo que paga en pesos, y Netflix no cobra en pesos, cobra en dólares. Los dólares, ¿de dónde salieron? Salieron del Banco Central. Y para que salgan del Banco Central hay una condición necesaria. Tiene que haber dólares en el Banco Central. Si no hay dólares, la operación no se efectúa. Salvo que usted mande un giro en dólares, directamente. Que eso usted lo ve cuando, y por ahí el que viajó y hizo la operación y no le encuentra la lógica, que cuando va, gasta en dólares algo de afuera o porque fue a hacer turismo, y cuando viene, usted lo cancela en dólares, billete, usted va a ver que en el resumen del mes que viene le van a devolver lo que es el impuesto a país y los distintos impuestos vinculados con la compra de dólares, porque es como si usted comprara dólares. Pero seamos claros, tiene que haber dólares en el Banco Central. Si no hay dólares en el Banco Central, la operación no se efectúa. Usted dólares, salvo que usted sea exportador, usted no aporta dólares, aporta pesos. ¿Se entiende? Dicho esto, de esa bolsa que llamamos, lo que llamamos bolsa, pero en realidad el nombre correcto es reservas del Banco Central, nosotros estamos debiendo en dólares 106.815 millones de dólares. Esto por lo menos es el número de al 31 de marzo del 24. 106.815 millones de dólares. ¿Cuáles son las reservas netas del Banco Central? Son negativas. Discúlpame, los 106.000 millones de dólares que vos mencionaste recién, ¿qué es eso? ¿La deuda externa nuestra? ¿Qué es deuda externa? ¿Qué es lo que se llama deuda externa? Lo que se debe en divisa extranjera. Es decir, acá está el FMI, acá están los
acreedores privados, todos, en moneda, lo que se llama en moneda dura. Usted dirá, y si vivimos pagando deuda, y sí, pero por ejemplo, veo que por ahí lo ha leído en algún lado, durante casi 2 años, Jerome Powell, el presidente de lo que sería el Banco Central de Norteamérica, que es el Tesoro Federal, había aumentado la tasa de interés. Digamos, la tasa de interés pasiva. La activa también se aumenta. Es decir, en el momento que Norteamérica pagaba más interés por el dólar, la deuda externa nuestra aumentaba más los intereses. O sea, debíamos más. Cada vez debíamos más, nada más que porque en Norteamérica aumentaron la tasa de interés. Nada más con eso. Cabe recordar que en las últimas gestiones del gobierno de Milei, lo que hubo, por ejemplo, del Fondo Monetario, es una refinanciación. Es decir, te prestó pero no te dio plata. Te cubrió la deuda de este mes y te tiró la deuda para adelante. Técnicamente la Argentina está en default, porque no está pagando. Está refinanciando en un globo. El aumento trimestral de la deuda externa es de, digamos, en lo que fue en el último trimestre, 2.408 millones de dólares. Esto por un lado, ¿y qué es lo que tenemos que pagar, por ejemplo? Bueno, tenemos que pagar lo de este año, pero por ejemplo, el año que viene tenemos que pagar en concepto de vencimiento de deudas 17.500 millones de dólares. ¿De dónde tienen que salir los dólares? De la bolsa esa que llamamos reserva. Que están en el Banco Central. Que están en el Banco Central. De ahí tiene que salir la plata, la divisa. Muy bien. Ahora, de esa bolsa únicamente sale pago de deuda, su gasto en Netflix. Sale también, por ejemplo, los insumos de la industria. ¿Qué es eso? Por ejemplo, usted fabrica, qué sé yo, camisas, pero la máquina, las máquinas que usa, no son de la Argentina, son extranjeras, y por ahí tiene que, ya no digamos modernizar, comprar una máquina nueva, sino por ahí tiene que comprar un repuesto. Claro. Por ahí tiene que comprar insumos, por ejemplo, el hilo, que no lo fabricamos, o algún otro producto, por ejemplo, los botones, que tampoco los fabricamos, las agujas, que nosotros no fabricamos. Eso, para comprarlo de afuera, al igual que usted paga Netflix, también va a la bolsa de los dólares del Banco Central. Vamos a otro rubro, por ejemplo, el comercio de celulares. Todos sabemos lo que es un celular y todo eso. Usted el celular lo paga en dólares, en pesos, ¿verdad? Lo paga en cuotas, 6 cuotas, 12 cuotas, pero usted lo paga en pesos. Ahora, el importador, para traer los celulares, lo tuvo que pagar con los dólares del Banco Central. Esos pesos van al Banco Central, se convierten en dólares al precio oficial, se entrega al fabricante de celulares, sea chino, japonés, alemán, norteamericano, de donde sea,
y se le paga con esas divisas. Entonces usted tiene, por ejemplo, el año que viene, pagar importaciones por suministro de productos que sea para su industria, para que funcione. Tiene que pagar la deuda externa y tiene que usted pagar Netflix. Todo de la misma bolsa tiene que salir. ¿Quiénes son qué son los productos exportadores? Por lo común, lo más importante es el campo. Es decir, que nosotros estamos comprando insumos para la industria, insumos de electrónica, insumos de medicina. Y todo sale de la misma bolsa. ¿Y qué es lo que aporta a esa bolsa? ¿Qué es lo de la exportación? La venta de productos primarios a granel. Es decir, imagínense para comprar insumos para la industria, insumos para la medicina, porque usted verá que nada de eso se fabrica acá, ni los instrumentales médicos, ni los medicamentos de última generación. En algunos casos, gracias a Menem, tenemos que pagar patente, eso también es en moneda extranjera. Tenemos que pagar los celulares, cuando se rompe el celular y hay que reponer la batería viene de afuera, a veces con nuestro propio producto, pero procesado afuera, porque nosotros no vendemos a granel. No vendemos batería que después compramos, no. Vendemos el litio y después nos viene la batería. Tan vivos que somos. Ahora, todo eso lo reponemos con venta de producto primario a granel. ¿Qué es un producto primario? Por ejemplo, la soja. Mire la de poroto de soja que hay que vender para ¿cuántos kilos de poroto de soja equivale un celular? O un avión, o instrumental médico, o antibiótico. Y encima, pagar la deuda externa. Claro, por ejemplo, lo que vos estás diciendo, Pablo, lo de los porotos de soja que se venden, ¿no? En un país industrializado se buscaría... a ver, China, ¿qué es lo que te vende? ¿Te vende caña de bambú? No. Te vende los celulares. Claro. Entonces, un celular vale mucho más que varios kilos de poroto de soja. Entonces, vos para comprar repuestos para autos, recordemos que la fabricación de los autos, gran porcentaje de eso tiene componentes extranjeros. Y vos para hacerte de eso, necesitas dólares o divisas extranjeras. Por ejemplo, si tuviéramos yuanes, le podés comprar suministro a China o a los países del BRICS. Pero ¿qué pasa? Que ni yuanes tenemos. ¿Se entiende cuál es la cosa? Entonces, esa bolsa que tiene el Banco Central, donde se liquidan los dólares de exportación, todo producto primario, llámese petróleo, llámese minería, llámese pesca. ¿Cuántos pescados te hay que vender para traerte una computadora? ¿Se entiende cómo es la cosa? Y todo eso que vos estás diciendo, Pablo, ¿en qué nos afecta a cada uno de los habitantes de la República Argentina? Ahí vamos, que todo sale de la misma bolsa y no hay dólares suficientes. Entonces, este es el tema de la recesión. Que pasa lo mismo que pasa cuando yo le digo que con 692.000 barriles diarios, un país que a media máquina te tiene que gastar 610.000, vos para tener stock para exportar, vos lo que precisás es parar la economía. Y pasa lo mismo con las divisas,
¿Por qué? Porque si vos tenés una industria funcionando y la gente con pleno empleo, vos precisás mucho suministro, requerís mucho, demandás mucha elementos del exterior, y vos para pagarlo necesitas divisas y no hay. ¿Se entiende? Entonces, o una de dos, o las divisas son para sostener la industria y suministrarle todos los elementos que es necesario para su funcionamiento, o parás la industria que no te consuma divisas y tener la plata suficiente, y dado el caso ni siquiera es suficiente para pagar deuda externa. Es decir, la fábrica que cerró y que dejó desempleados va a dejar de gastar dólares para importar insumos. Y esos dólares se los queda el Banco Central para pagar deuda externa. Por eso en su momento, en los 80 y después en los 90, ¿qué es lo que hizo? Cuando empezó a crecer la bola de la deuda externa, ¿qué es lo que hizo la nación? Para generar superávit, el famoso tema del superávit. ¿Qué es el superávit? Que recauda más de lo que gasta. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se lo manda a las provincias, por ejemplo, todo el sistema educativo. Le mandó el sistema, no le mandó los fondos. Y entonces, esa es plata que el Estado Nacional se ahorra. Sí. Lo mismo, lo que pasa es que ya llegamos a un punto en que si vos tenés una fábrica, llamémosle de cualquier cosa, un textil, lo básico. ¿Qué pasa? Precisa insumos extranjeros para funcionar. Y si esa empresa que no exporta porque vende en lo local, tiene todo en peso, pero llegado un momento te pide dólares para comprar insumos, esos dólares no van a estar para el pago de deuda externa. Entonces, ¿qué es lo que se precisa para juntar dólares? Que cierre la fábrica textil, así no te gasta dólares con insumos. Este es el mecanismo. Para pagar deuda externa. Para pagar deuda externa, esa que hizo Caputo, esa que refinanció en su momento Sturzenegger, la misma que crearon los militares en el año 78, porque la Argentina venía en el año antes del golpe militar, venía con 9.000 millones de dólares de deuda externa al día y refinanciada. Eso me acuerdo lo había hecho Antonio Cafiero. La deuda externa no existía, era operativa, no, ni siquiera eran con organismos internacionales de crédito, era más operativo que otra cosa. Y eso que tuvo el Rodrigazo. Sí, sí. Y sin embargo la deuda externa era esa. Comenzamos la democracia de la noche para la mañana, incluso nacionalizando deuda de privados como Macri, Amalia Fortabá y otros más, Techín también. Todos nos hicimos cargo de la deuda de ellos y salimos a la democracia ya con 45.000 millones de dólares, y a partir de ahí empezó la gran bola que hoy estamos en los 106.000 millones. Pero cuando uno le diga, porque por ahí no entiende, ¿por qué me cerraron la fábrica a mí si la deuda es en dólares? Justamente porque su fábrica, muchos insumos son extranjeros. Entonces, precisa los dólares del Banco Central. Y los dólares que usa su fábrica para insumos,
es plata que el FMI pierde en recaudar, por ejemplo. Entonces, para que exista superávit, para que exista fondos, divisas para pago de deuda externa, su fábrica tiene que cerrar. Esa es la explicación, que por ahí aprovechamos, estamos una vez a la semana, de vez en cuando. El video está en YouTube, el canal es Prohibido Olvidar, con Gloria Álvarez y Pablo Aceto. Si hay alguna duda, yo creo que lo expliqué sencillo, pero por ahí, si hay alguna duda, póngala en el comentario, claro. No hay ningún problema. Claro. Yo a los que vienen a insultar cosas así los bloqueo. No pierdo, pero ni el tiempo, porque ya sé por dónde viene la cosa. Ahora, si el debate tiene cierta altura, y si hay preguntas para contestar, una de las preguntas las responde, no tiene ningún problema, pero esta es la vinculación de la deuda externa con su vida cotidiana. Claro, Pablo, todo lo que vos explicaste, lo que hablaste recién, explica nuestra pobreza. Claro. ¿Por qué somos pobres? ¿Por qué somos pobres? ¿Por qué? Porque no quieren que tengamos industria. En un ¿Por país qué? rico. Porque no quieren que gastemos el combustible, así lo venden afuera y recaudan unos dólares que son para pagar deuda externa. Pero al mismo tiempo tampoco quieren que tengamos industria, y si no hay industria no hay empleo, para que esos dólares no los gastemos en insumos y quede para pago de deuda externa. Es por eso que ya ahora ya se mandó 1.300 millones de dólares a un banco de Nueva York para pago de deuda en enero. Digo, por eso cuando le digan, yo veía que la gente tomaba como muy abstracto el tema de la deuda externa. No es tan abstracto. Es lo que le está pegando en la cabeza. Porque para que usted tenga empleo, tiene que haber una industria. Y para que exista una industria, usted tiene que comprar insumos extranjeros. Y esos insumos se gastan los dólares del Banco Central. Y lo que quieren, los dólares del Banco Central, y es eso lo que pide el FMI. El FMI le dice, no le vamos a dar trabajo a este tipo que me gasta insumo en dólares. Que cierre la fábrica, que quede desempleado, después le tiramos unos mangos de subsidio de planes. No, ahora ni siquiera eso. Ahora ni siquiera eso, que yo no sé, francamente, por qué no, pero ahora ni siquiera eso. Y los dólares me lo dejan para cobrarnos la deuda externa. Ese es el mecanismo. Espero que haya servido como ilustración y no tengan la duda de dejar al pie del video en YouTube. Recuerden, Prohibido Olvidar, con Gloria Álvarez y Pablo Aceto. Ahí deje su inquietud. Si usted viene a insultarme, lo voy a bloquear. Bueno, nos volvemos a encontrar el miércoles que viene con Prohibido Olvidar, de 9 a 10 horas, por FM Graffiti 87.9 en Mar del Plata. Nos vamos escuchando a Gilda, No es mi despedida. Saludos para todos.